Cuando pensamos en Internet, se nos viene a la mente que es una tecnología increíble, pero también tenemos imágenes en nuestra mente que las hemos obtenido de lo que nos han dicho en la escuela desde niños, las hemos visto en la televisión o en las películas. Pero ¿hasta qué punto son reales esas imágenes? ¿Cómo se conecta el mundo entero a Internet? ¿Hay satélites flotando allá arriba? Primero tenemos que saber cómo funcionan las telecomunicaciones y el Internet a nivel mundial. La realidad, y se puede comprobar, es que todos los países en los distintos continentes están conectados a Internet a través de cables submarinos de fibra óptica. Así es, con cables. Si bien la mayoría de nosotros ahora experimentamos Internet a través de Wi-Fi y planes de datos telefónicos, esos sistemas eventualmente se conectan con cables físicos, que transportan rápidamente la información a través de los océanos. Pero iremos un poco hacia atrás. Los países se empezaron a conectar con cables desde el siglo XIX. El primer cable transatlántico se completó en 1858 para conectar Estados Unidos y Gran Bretaña. La reina Victoria conmemoró la ocasión con un mensaje al presidente James Buchanan que tardó 16 horas en transmitirse. Fue un evento revolucionario que la comunicación más allá del océano se hiciera posible, aunque el sistema de comunicación era en ese entonces el telégrafo. En 1866, se completó el cable submarino transatlántico y las redes de cable submarino en el mundo se expandieron gradualmente. Los años siguientes se fueron colocando más cables que conectaron a más países y continentes entre sí. En 1876, se inventó el teléfono y se expandió dramáticamente como un método de comunicación. En 1891, se construyó el primer cable submarino para teléfono del mundo en el Canal de la Mancha. Si bien el tendido de un cable telefónico transatlántico se consideró seriamente desde la década de 1920, la tecnología necesaria para las telecomunicaciones económicamente viables no se desarrolló hasta la década de 1940. En 1956 se colocó el primer cable transoceánico, TAT-1. Este solo podía llevar 36 llamadas a la vez, pero también contenía una línea directa de Moscú a Washington, D.C. A inicio de los años 60, ya tenían la idea de poder conectar computadoras entre sí. En 1964, se construyó el primer cable submarino transpacífico TPC-1, y después de eso, se construyeron continuamente muchos otros cables submarinos transpacíficos. En 1965 se conectaron por primera vez dos computadoras a larga distancia, una en Massachusetts y otra en California, mediante línea telefónica. Así nació Internet. En 1969 Estados Unidos crea una red militar, llamada ARPANET, que al inicio eran solo 4 computadoras conectadas en diferentes universidades, pero 2 años después ya eran 40. Así continuó creciendo la red de redes con cables, mediante línea telefónica. En esa época los cables transoceánicos eran cables coaxiales que transmitían señales de banda de voz, multiplexadas en frecuencia, pero las conexiones eran muy lentas. Muchos de estos cables todavía se pueden utilizar, pero se han abandonado porque su capacidad es demasiado pequeña. Algunos se han utilizado como instrumentos para medir ondas sísmicas y otros eventos geomagnéticos. En la década de 1980, se inventó un cable submarino óptico. Se hicieron posibles las telecomunicaciones con alta calidad y capacidad. El primer cable telefónico transatlántico que utilizó fibra óptica fue el TAT-8, que entró en funcionamiento en 1988. Podría transportar 36.000 llamadas a la vez. Durante el transcurso de la década de 1990, muchos más cables fueron colocados, hasta llegar a la actualidad con cientos de cables, lo que refleja el aumento en el uso de Internet en todo el mundo. Hoy en día el método principal para las telecomunicaciones internacionales es con el uso de cables submarinos. Los cables modernos utilizan tecnología de fibra óptica para transportar datos digitales, que incluyen el tráfico telefónico, de Internet y de datos privados. La confiabilidad de los cables submarinos es alta, especialmente cuando hay múltiples rutas disponibles en caso de rotura de un cable. Además, la capacidad de carga total de los cables submarinos es de terabits por segundo.
En los últimos años, muchas instalaciones de cables submarinos están creciendo en todo el mundo, ya que se requiere de una infraestructura de comunicaciones con mayor velocidad y mayor capacidad. Debido al rápido crecimiento de Internet, los cables son más seguros en aguas profundas, donde pueden descansar sobre un lecho marino relativamente plano y no se frotan contra las rocas ni corren el riesgo de sufrir otras alteraciones. Cuanto más profundo, mejor. Más cerca de la costa, los cables están enterrados bajo el lecho marino para su protección, lo que explica por qué no se ven cables en la playa, pero en las profundidades del mar se colocan directamente en el fondo del océano. Este es un ejemplo de perfil del lecho marino de ruta de cable transatlántico. Son miles de kilómetros entre una costa y la otra, y como se observa, el nivel es siempre plano, por supuesto con su respectivo relieve, pero no se toma en cuenta ninguna curvatura. No hay curvatura, solo relieve. El agua siempre mantiene su nivel horizontal entre masas continentales. Por eso se habla del nivel del mar. En 13.000 kilómetros de distancia, el océano mantiene su mismo nivel, solo cambia el relieve y la profundidad. Todos los cables actualmente en servicio utilizan tecnología de fibra óptica. En la era moderna, las empresas de telecomunicaciones tendían la mayor parte del cable, pero durante la última década los gigantes tecnológicos estadounidenses comenzaron a tomar más control. Facebook, Google, Amazon, Apple y Microsoft ahora están construyendo sus propios sistemas de cable submarino, por lo que tienen control sobre la infraestructura de la que dependen. Facebook y Google construyeron uno de los cables más grandes para conectar Los Ángeles y Hong Kong, llamado Pacific Light Cable Network, el cable de alta velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros de longitud. Este cable puede mover datos a una velocidad de 144 terabits por segundo, lo que haría posible tener 80 millones de llamadas de videoconferencia en alta definición simultáneas entre Hong Kong y Los Ángeles. Google también construyó un cable entre Oregón y Japón, y Facebook y Microsoft construyeron uno que conecta Virginia con España. En la actualidad, hay más de 1,2 millones de kilómetros de cables que conectan los continentes para respaldar nuestra demanda de comunicación. Los operadores de telecomunicaciones, los operadores móviles, las corporaciones multinacionales, los gobiernos, los proveedores de contenido y las instituciones de investigación dependen de los cables submarinos para enviar datos a todo el mundo. Algo curioso es que hasta ahora no hay cables submarinos entre Australia y Sudamérica, tal vez por la gran distancia entre estos dos puntos. El riesgo de colocarlo en esas latitudes del Océano Pacífico y también por el costo que implica. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué hay de la radio, ya que es inalámbrica? Bueno, en este caso su espectro es limitado, el alcance y propagación depende de las bandas de frecuencias, que pueden ir desde algunas decenas de kilómetros a cientos de kilómetros, o en el caso de las bandas LF y MF, el mayor alcance es de aproximadamente 1.500 kilómetros, dependiendo también de las condiciones atmosféricas y del terreno. Las ondas electromagnéticas no se desplazan indefinidamente. Se van atenuando a medida que aumenta la distancia hasta que desaparecen. Por eso se utilizan antenas repetidoras, pero el alcance también depende de la potencia de la antena transmisora y receptora. Y también se sabe muy bien que ciertas ondas pueden rebotar en la ionosfera. Esto quiere decir que las ondas chocan con capas de la ionosfera y ésta refleja las ondas de regreso hacia otra antena. Esta peculiaridad es aprovechada para realizar transmisiones de radio de muy largo alcance, ya que se puede calcular de acuerdo a la ley de Snell, el ángulo con el que debe incidir con la capa de la ionosfera para reflejar la señal nuevamente hacia la Tierra y permitiendo alcanzar una gran distancia. Las comunicaciones terrestres han existido durante mucho tiempo. LORAN, Long Range Navigation, navegación de largo alcance, se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, con un alcance de hasta 2.400 kilómetros. Utilizando torres en diferentes puntos e islas, para proporcionar una cobertura para la navegación. La señal rebota en la ionosfera y llega a la siguiente torre.
Desde entonces se han realizado mejoras incrementales a esta tecnología en potencia, alcance y eficiencia. También se utiliza la dispersión troposférica. Las ondas de radio son reflejadas por esta capa de la atmósfera, que es la porción más baja y hace posible la comunicación entre antenas a mayores distancias. Por eso vemos también antenas parabólicas orientadas en una dirección específica para recibir la señal. Es así como funciona también la llamada TV satelital, ya que son ondas electromagnéticas. Recordemos que las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, más conocida por su uso en tecnologías de comunicación como la televisión, los teléfonos móviles y por supuesto la radio. Entonces así es como funciona la transmisión en todos estos servicios que usamos diariamente. No con satélites en el espacio. Los servicios de televisión o radio que tienen la palabra satélite, tal vez más por un tema de imagen y marketing, por querer resaltar su parte tecnológica, pero funcionan igual, con antenas transmisoras, receptores y decodificadores. Como ya vimos, hoy en día, más del 99% de las comunicaciones internacionales se realizan a través de cables de fibra óptica. El 1% restante se transmiten por antenas, reflectores parabólicos, aviones, drones solares, torres y satélites en globos de gran altitud. Ya hasta aquí y sabiendo esto, la idea de los satélites flotando en el espacio queda descartada. ¿Pero entonces sí existen? Bueno, esos solamente existen en imágenes, animaciones y en la ciencia ficción. No hay una sola imagen ni video real de un satélite en Internet. Si buscas, todas las imágenes que aparecen son animaciones o composiciones creadas por computadora. ¿Por qué los teléfonos móviles no funcionan en áreas desoladas, como las montañas, la jungla, algunas zonas rurales o lejos de la costa? Eso es porque los teléfonos celulares dependen de torres y las torres triangulan su posición. Ya sabemos que el alcance depende también de la calidad y potencia del equipo receptor. Si fuera por satélites en el espacio, entonces se tendría señal en cualquier lugar de la Tierra y no se perdería. Los orígenes de los satélites provienen de la mente del famoso escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke. Él escribió la propuesta de 1945 de Arthur C. Clarke para las comunicaciones por satélite geoestacionario. Luego esta idea siguió apareciendo en libros de ciencia ficción y posteriormente en películas. Hasta que se les ocurrió llevarlo a la puesta en escena de la realidad y crear los satélites salidos de la ciencia ficción. En 1968 Stanley Kubrick hizo una película de 2001 Space Odyssey de la novela del mismo nombre de Clarke. Se dice que Kubrick fue contratado para recrear el alunizaje. Se podría suponer que 2001 Space Odyssey fue un ensayo antes de la misión Apolo. Si hay tantos satélites supuestamente orbitando la Tierra esférica y sondas que envían a Marte, ¿por qué no hay imágenes completas de la Antártida o el Ártico? Nos dicen que los aviones no pueden volar sobre esas zonas porque las condiciones meteorológicas son malas, pero si realmente hubiera satélites no tendrían problema en mostrarnos las imágenes, sin embargo no nos las muestran. En los globos terráqueos virtuales solo se observan imágenes extrañas, con partes digitales en blanco e incompletas. Otra pregunta es cómo sobreviven los satélites a más de 2200 grados centígrados en el espacio. Los satélites supuestamente se encuentran principalmente en la termosfera, donde las temperaturas pueden elevarse a esos grados. Solo hay 7 elementos en la tabla periódica que podrían resistir este calor y ninguno se ha utilizado para satélites. Si buscamos algunos ejemplos de empresas que están involucradas en el negocio de los satélites, podremos ver que los accionistas mayoritarios detrás de estas empresas son los Rothschild. Y al investigar otras empresas importantes de medios de Estados Unidos, nos daremos cuenta que son también los mismos, o grupos poderosos de élite los que están detrás y controlan esto. Pero como ya mencioné, sí hay algunos tipos de plataformas aéreas no tripuladas, capaces de permanecer en el cielo durante meses. Estos hacen de satélites, pero funcionan en aviones o drones solares, que pueden estar en el aire por ejemplo a 21 kilómetros de altitud,
dando vueltas sobre el mismo lugar, durante un mes, o los satélites en globos estratosféricos, que pueden estar volando por varios meses a mayor altitud, entre 20 y 30 kilómetros, ya que no necesitan energía para mantenerse en el aire, dependiendo el tipo, pueden necesitar potencia para sus motores, si quieren permanecer en una posición precisa y no desviarse debido a los vientos. Incluso sin motores, pueden intentar permanecer casi estacionarios cambiando su altitud para atrapar los vientos que los impulsan en la dirección correcta. Así como también los globos atados, que mantienen su posición. Los globos sin ataduras que funcionan con energía solar son el diseño más útil. Todos estos vehículos se utilizan para el servicio de foto aérea que vemos en los mapas, radares, observación óptica, inteligencia de señales, clima y telecomunicaciones como Internet o telefonía móvil, por ejemplo, actuando como torres de celulares a 20 kilómetros de altura y proporcionando una cobertura casi perfecta en un alcance de hasta 200 kilómetros, ofreciendo una manera fácil y rápida de cobertura para regiones alejadas o específicas, también en redes militares, de vigilancia, entre otras aplicaciones. Hay al menos 18 plataformas diferentes que se pueden usar de forma independiente o en grupos para brindar todos estos servicios. Y ciertamente pueden ser mal percibidos como satélites por parte del público, que erróneamente siempre hemos pensado que están flotando en el espacio, pero no es así. Entonces podríamos decir que sí, si hay aparatos volando en el cielo que forman parte, recordemos, del 1% de la tecnología de telecomunicaciones que se usa a nivel mundial. El otro 99% es a través de cables submarinos. No tiene sentido arriesgarse continuamente a lanzar satélites al espacio si ya existen sistemas terrestres más rentables, confiables y fáciles de mantener, lo cual es cierto. Pero nos dicen que hay más de 2.600 satélites supuestamente orbitando en operación, y en total con los que ya no operan pero que siguen aún flotando, son alrededor de 4.900 objetos, y dicen que seguirán lanzando aún más, pero que además, hay hasta 370.000 piezas de basura espacial volando a velocidades de hasta 35.000 km/h. Después de ver y comprender cómo funcionan las telecomunicaciones realmente, podemos darnos cuenta y tener una idea clara de lo que pasa en este mundo. Y uno de los aspectos más importantes para entenderlo es viendo el coste de un satélite, de los que supuestamente lanzan al espacio, que va desde los $50 millones a los $450 millones, más otros millones por coste de lanzamiento, más otros millones al mes por monitorearlo, etc. O sea, un negocio redondo. ¿A dónde irá todo ese dinero?